Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente en Mercado por Expertos, en nuestro ciclo La City por Dentro en 2020, obviamente por Canal Metro como siempre. También pueden observar que estamos haciendo una rutina totalmente distinta a la particular, que no estamos saliendo desde los estudios, obviamente por cumplimiento de las condiciones de coronavirus. Por consiguiente, estamos haciendo la correspondiente cuarentena a los efectos de poder cumplir y tratar de cuidarnos. Hay que cuidarse, todos nos tenemos que cuidar, por consiguiente, aquí estamos. Yo voy a hacer la presentación, Carlos va a estar conectado en unos momentos teniendo una entrevista con Joselo Foix, sociólogo, viendo la actividad, digamos, y las consecuencias que sociológicamente están condicionando la actitud de los seres humanos en este caso totalmente particular y distinto a la actividad general de la que tenemos en este momento, que es las condiciones de, obviamente, la particularidad de estar con esta pandemia. Obviamente que siempre tenemos nuestras líneas de contacto, info@lacitypordentro.com, la página de YouTube, obviamente que también el Twitter, y las líneas de comunicación son todas abiertas como para poderle contestar cualquier consulta o cualquier actividad que ustedes necesiten. Bajo estas características vamos a tener, obviamente, como dije recién, la entrevista de Carlos Rizzo con Joselo Foix. Le doy paso a la producción y automáticamente después va a estar Carlos y José Foix hablando del coronavirus. Bueno, gracias, señor director. Y como les habíamos anunciado, tenemos un invitado de lujo, un amigo, como siempre decimos, a José Antonio Foy, más conocido por Joselo, a quien le damos las gracias por estar presente junto a nosotros de esta manera, virtual, pero presente junto a nosotros. ¿Qué ¿Cómo tal, andás, Carlos? Joselo? Es un gusto estar con ustedes, como siempre lo digo. Joselo, estamos viviendo un momento bastante especial, problemático, se habla muchísimo de todo esto, de la pandemia, del coronavirus. Y yo quería sacarlo de la parte de la medicina y hablar específicamente de tu tema, sos un sociólogo, y quería ver, en primer lugar, lo que se me ocurre es preguntarte, ¿qué significa sociológicamente la palabra virus? Bueno, no hay una respuesta exactamente a esa pregunta. Lo que sí se interpreta el virus en la sociedad como algo que irrumpe de forma muy fuerte, como ha ocurrido en este caso. Y lo que ha servido esta situación es para poner al descubierto, en forma muy fuerte, las desigualdades sociales que sabíamos que estaban, pero ahora se nos presentaron a la vista, sobre todo con el tema de la cuarentena. Es ahí donde quedaron bien diferenciadas los diferentes extractos sociales, las diferentes clases, el diferente capital, no solamente económico, sino el cultural, social. No es lo mismo hacer la cuarentena en una casa donde tenemos todas las comodidades, hacerlo en un lugar donde haya hacinamiento, donde la gente realmente está mejor cuando sale de ese ámbito. Eso quedó demostrado en forma muy fuerte. Después, la microsociología se ocupa de visualizar los pequeños detalles, las cosas mínimas que podríamos llamar, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con los saludos? Nosotros, por nuestra cultura latina, somos muy afectuosos, somos de saludarnos con un beso, con un abrazo, y ahora la pregunta es, ¿cómo saludo nuevamente? ¿Vuelvo a dar un beso? ¿Vuelvo a dar un abrazo? ¿Mantengo la distancia? Son todas cosas que parecen menores, pero con las cuales se nos van a presentar apenas termine la cuarentena. En este aspecto, yo quería rescatar un poco algunas sociedades que han manejado muy bien este tema y me resulta
en este momento hablar de la sociedad japonesa. Los japoneses han vivido, como todos sabemos, muchísimas guerras, es un país que está lleno de volcanes, y en este momento ellos tienen el porcentaje de población de más edad del mundo, y en relación, en proporción, tiene menos cantidad de infectados. Y esto sucede porque es una cultura colectivista. Ellos se cuidan todos entre todos. Vos fijate que cuando dos japoneses se saludan, lo hacen con una reverencia. Cuando se entran a su casa, y ya sea la propia o la ajena, se descalzan antes de entrar. La pregunta que uno se hace, si esas costumbres en una sociedad como la japonesa, la vamos a tomar nosotros. Son respuestas que no las tenemos, las vamos a ir viendo momento a momento. Y después, lo que veo que este virus lo que ha hecho es hacernos sentir que nuestro cuerpo es mortal, o sea, la finitud de la vida. O sea, más que nunca, este tipo de situaciones te hacen ver la vulnerabilidad que todos tenemos. Yo creo que son las cosas, a ver, a mi juicio, a mi forma de ver, importantes en esta situación que ha ocurrido. José, a través de tus palabras se van desprendiendo algunas cosas que me resultan más que interesantes para seguir analizando. Y es el hablar de la finitud de la vida y lógicamente todos tenemos temores, siempre tenemos temores, pero creo que esta vez se acrecentan más y más sobre todo cuando se llegan a ciertas edades donde uno, como siempre digo, la bandera a cuadro la tenemos cada vez más cerca, ¿no? Y entonces uno es como que entra en pánico, y es una palabra fea entrar en pánico, que te genera mucha tensión interna. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentís vos del pánico? ¿Cómo lo definirías al pánico en estas situaciones? Mira, una de las preguntas que habíamos voy a tratar de responder, era ¿qué nos enseña todo esto? Y si tomamos, por ejemplo, la pandemia de 1920, la fiebre española, murieron 50 millones de personas aproximadamente. Si tomamos a partir de 1980 y pico el SIDA, que han muerto más de 30 millones de personas. Si leemos a Boccaccio, que es un escritor italiano que escribió unos cuentos en el Decamerón, y habla de cómo unos jóvenes florentinos escapan de Europa del año 1300 de la peste. Y si bien los contextos son distintos, obviamente, hay un común denominador y es lo que vos estás señalando, que es el pánico. El pánico es peor que el virus, porque los virus, a la larga o a la corta, se encuentra una vacuna, se encuentra una solución, pero el pánico no. Y en estos momentos el pánico tiene ayudado por las redes sociales, se está desarrollando con mucha más fuerza. Vos fijate, Carlos, que en estos días hemos recibido audios de personas que dicen ser supuestos médicos, supuestas instituciones, que alentaban a la gente a comprar porque se venía el mundo abajo. Una irresponsabilidad total, porque ¿a quién se puede alentar a comprar? A una parte de la población que tiene los medios, y no se toma en cuenta todo el perjuicio que se ocasiona a otra parte de la población que no tiene esa posibilidad de salir a comprar. Entonces, por efecto de la gran demanda,
suben los precios y terminamos perjudicando a gente de una manera irresponsable. O sea, creo que las redes sociales en estos momentos, el comportamiento que tienen es perverso. Y lo que están ayudando, Carlitos, es a aumentar el pánico, porque el pánico siempre hace negocio. El pandemia de alguna manera se le podría definir como un freno al hombre, para definirlo de alguna manera, al que creía que todo lo sabía, que todo lo podía y ahora se encontró con que tiene una realidad desconocida, un enemigo desconocido que le genera, bueno, vacío de conocimiento, por decirlo de una manera. Sí, mira, hace pocos días en el diario Perfil salió una nota que reflejaba a Donald Trump como una especie de superhombre, ¿no? De Superman. Y Superman tenía todos los poderes, pero tenía el talón de Aquiles, que era la kriptonita. Entonces, a un hombre tan poderoso como Trump, en su gobernación, en el estado de Nueva York, donde es archiconocido, donde están todas las torres Trump, un virus le puede hacer perder las elecciones. O sea que no existe el superhombre, Carlos. Ha quedado lo que ha dado esta pandemia es precisamente de desnudarnos con todas nuestras fragilidades. Hemos quedado expuestos como sociedad, como personas. ¿Cómo imaginás el día después? O sea, esto va a ir de alguna manera decantando el tiempo, ¿no? Algunos se podrán salir dentro de días o un mes, otros saldrán dentro de 2 meses, 3 meses. ¿Cómo imaginás que va a ser la sociedad dentro de cada uno de esos momentos? ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros como sociedad? ¿Cómo imaginás que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va el hombre, la persona, cómo va a enfrentarse a esa nueva realidad que va a tener? Mirá, una respuesta es qué es lo que yo pienso y otra es cómo me gustaría. Me gustaría, obviamente, que de acá salgamos más reflexivos, más comprometidos con la sociedad, que nos cuidemos más, pero, siempre hay un pero, el temor mío es que esta sociedad de consumo que estamos viviendo, dentro de X tiempo, cuando salgamos, nos bombardee de tal forma que nos quiera hacer olvidar lo que pasó y que sigamos consumiendo como si estuviera eternamente. Por eso te digo, una cosa es lo que veo y otra cosa es lo que me gustaría. Que creo que lo que me gustaría, creo que lo compartís, nos gustaría a todos. Totalmente. Yo siempre trato de buscarle qué es lo que deja, qué es lo que va a dejar algo que nos duele o que nos mortifica o que nos, de alguna manera, nos sacude la estabilidad que uno piensa que tiene. Entonces siempre me pregunto, o en estos momentos donde uno tiene más tiempo para pensar, me pregunto cómo vamos a reaccionar frente a todas estas cosas que hoy no las tenemos, que las teníamos, hoy ya no las tenemos y que las estamos añorando de alguna manera. El abrazo con un hijo, el abrazar a un nieto, el compartir con un compañero de trabajo, con los amigos, ir a cenar con un amigo. Uno se empieza a imaginar un montón de cosas que le parecían tan simples en un momento determinado, le parecían algo natural, normal, y que de buenas a primeras se cortaron. Y ahora es como que tenemos la necesidad, estamos necesitados de volverlos a tener, necesitamos de juntarnos otra vez y vivir aquello que nos parecía tan obvio de alguna forma. Sí, esas necesidades que todos tenemos, yo pienso que cada uno en su interior se va a responder si van a seguir siendo de la misma forma. A ver, nos gusta el teatro, nos gusta el cine,
lugares donde hay concentración de público, ¿vamos a seguir asistiendo de la misma forma o vamos a tomar cuidados? Son respuestas que no las conozco, Carlos, no te puedo decir. Yo lo que estoy seguro es que la misma consumo nos va a llevar a que tratemos de olvidar todo esto. Te deseamos lo mejor, cuídate y que bueno, nos reencontremos pronto si Dios quiere. Muchas gracias, Carlos. Cariños a Gustavo, cariños a todos y te mando un abrazo y espero que podamos vernos pronto. Bueno, volvemos. Muy interesante la nota que hizo Carlos con José Foix respecto a todo el tema relacionado con el coronavirus. Asimismo, nosotros vamos a dar un poco de la característica de la actividad que tuvo el mercado argentino en el día de hoy, o mejor dicho, al cierre del día de ayer, donde los mercados acompañaron positivamente la suba en un promedio entre 6 y 9% los bonos en dólares, cosa bastante significativa para el momento que estaba corriendo. La verdad que tuvo una reacción bastante positiva. Por otro lado, el mercado cambiario no ha variado su situación, pero lo que sí podemos tener en cuenta es cómo está la actividad. Esto todo como me dijeron que teníamos que decirlo en definitiva, es lo que es el aislamiento social obligatorio. No es cuarentena, sino que aislamiento social obligatorio. Bueno, bajo esa característica estamos trabajando casi todos, por suerte, y esperemos que esto se recupere cuanto antes. La verdad, no es nada fácil, la situación es complicada, pero bueno, entre todos juntos y codo a codo vamos a salir todos adelante, como habíamos dicho la otra vez también, y esto lo estamos tratando de mantener. El mercado cambiario, como les decía, sin variaciones, está empezando a activarse, por lo menos las consultas existen en cuanto a la operatividad. Comercio exterior sigue funcionando muy lentamente, pero sí se está tomando ya operaciones y teniendo algo de el engranaje se empieza a mover. Algo que estaba leyendo eran los informes que tenemos a la vista de Felabank o los informes que semanalmente estamos recibiendo. Hay algo para destacar. En Latinoamérica los bancos han podido soportar toda esta actividad de el aislamiento general y las cuarentenas los bancos no tuvieron que cerrar en su mayoría, pero sí con ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque estuvieron apoyados por la actividad, digamos, del home banking y todo lo que es manejo económico desde posiciones remotas. Los bancos en el año 2008 esto no hubiese podido soportarse porque los bancos no estaban en condiciones en aquella oportunidad de poder mantener estas características de todo lo que hoy se puede hacer, ya sea desde los cajeros automáticos remotos, que no se necesitan inclusive la posibilidad de tener la condición de manejarse con cajeros automáticos sin tarjeta de débito. Los bancos abren hoy bajo esta condición, que los que no tienen tarjeta para poder pagar los planes sociales, la actividad principal también de los pagos de haberes, de jubilados y pensiones, y todo lo que es este tipo de actividades que el banco abre exclusivamente para atender estas atenciones. Todo esto sigue y obviamente cuando uno ve en el mundo cómo está reaccionando es bastante, no es tan positiva, pero tenemos una alternativa bastante, considerando que el desempleo en Estados Unidos está en la última semana con un crecimiento de 3.283.000 personas que se anotaron para pedir el subsidio por desempleo. Esto en la semana anterior fue de 282.000. Esto significa un incremento para Estados Unidos, algo que hacía muchísimo tiempo que no se veía desde prácticamente la época de las Torres Gemelas, allá por el 2001, cuando el incremento en estas características del desempleo fue de 1.100%. Esto es un número más que alarmante, que no están acostumbrados los estadounidenses. Ojalá que todo esto pueda ir mejorando y poder salir bajo estas características. La verdad, no tengo mucho más para comentarles, el tiempo lo estamos tratando de acotar y que realmente los esperamos la semana que viene acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Muchas gracias.